Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Iniciamos un nuevo año. ¿Podemos decirnos feliz año nuevo? Sí, es que ahora comienza el nuevo año litúrgico. Son 365 días que comienzan hoy, pero no coincide con el calendario civil, el calendario romano. A partir de hoy tendremos 4 domingos con sus días. No son 4 semanas exactas, siempre son 4 domingos y los días que lleve la cuarta semana, para vivir una experiencia de preparación, doble preparación. Es una preparación a celebrar, a hacer memoria de lo que aconteció hace 2000 años, y una preparación para nuestro encuentro definitivo con el Padre. Son 4 semanas que vamos a estar estudiando, no en orden correlativo, no en orden así cronológico, digamos, de la vida de Jesús, sino son lecturas temáticas. Las lecturas nos van a ir marcando la preparación, esa doble preparación. En la primera parte vamos a tener el sello final de ese análisis que Monseñor está haciendo sobre la ley, tomando como referencia a lo que él llama el máximo, el más grande teólogo, Santo Tomás de Aquino. Y vamos a ver los últimos 4 detalles de la ley para que sea verdaderamente una ley. Y en la segunda parte vamos a entender los temores reales de Monseñor y también la esperanza que él pone en el pueblo. Oigamos a Monseñor. Santo Tomás analiza también cuáles son los 4 actos de la ley en función a los actos humanos que son su objeto, regular los actos humanos de una sociedad. Primero dice, mandar los actos virtuosos. Segundo, prohibir los actos pecaminosos. Tercero, permitir los actos indiferentes. Y cuarto, castigar para inducir a la obediencia de una ley justa. Estamos de acuerdo entonces que una ley estimule la virtud, prohíba las injusticias de todos. Hemos dicho muchas veces que existe en Latinoamérica una injusticia que ya se hizo institución, y si una ley no tiene en cuenta esa injusticia que hay que ordenar, es injusta. No debe de ser el eco de esa clase que está instituyendo una opresión, sino que tiene también que ser el eco de esa clase que está recibiendo la represión, la opresión. Solo entonces, cuando premie lo bueno de los de arriba y de los de abajo, y cuando castigue lo malo de los de abajo y de los de arriba, solo entonces será ley justa. Por su parte, la Iglesia, al terminar el sínodo de los obispos,
El Papa mismo dijo, allí en orientación, en la palabra del arzobispo, pueden leer las frases del Papa y de los obispos reunidos en el sínodo, que denuncian el atropello de ciertos gobiernos que no dejan libertad a la Iglesia para proclamar su mensaje integral. La Iglesia, pues, podrá ser callada por la fuerza. Dios quiera que no nos vayan a quitar estos micrófonos que tanto bien están haciendo. Pero si un día desapareciera por la fuerza la voz de la Iglesia, hermanos, hay algo que no se puede callar: la conciencia de un pueblo que lleva como micrófono de Dios la obligación de proclamar, aunque no haya emisoras a todas partes, la libertad del mensaje de Cristo, para promover a los hombres, para hacerlos verdaderamente hijos de Dios. Si un día no tuviéramos la dicha de entendernos como ahora estamos, queridos hermanos, a través de la radio allá en regiones lejanas, no importa. Yo desde ahora digo a cada católico que trate de ser un eco fiel, su vida, su palabra, como se los acabo de decir en Apopa, ante su patroncita Santa Catarina de Alejandría. Mártir quiere decir testigo. Cada católico tiene que ser un mártir, un testigo del mensaje que Dios tiene que proclamar libre ante los hombres. Espero que nos vaya muy bien en este año litúrgico. El ciclo A es un ciclo A porque la Iglesia lo ordena en A, B y C. En 3 años tenemos el recorrido, les decía, de toda la palabra de Dios. No lectura completa de los libros, pero sí se estudian todos los libros. Algunos se insiste más, como los 4 evangelios, como las cartas, los hechos, pero se hace una lectura general. Monseñor Romero nos está hablando precisamente en ese contexto de Adviento. Estamos estudiando la homilía del 27 de noviembre de 1977. Es su primer Adviento en la arquidiócesis. Va a vivir el Adviento 77, el Adviento 78 y el Adviento 79. Cuando Monseñor, en ese contexto del Adviento, está precisamente con la amenaza, y por eso nos ha explicado lo de la ley, la amenaza de la Ley General del Orden Público, promulgada para callar todas las voces disonantes, para detener el impulso que viene de la organización popular, y ahí se van llevando de encuentro a la Iglesia. Recuerde que ya nos asesinaron a Rutilio Grande en 12 de marzo del 77. Nos mataron a Alfonso Navarro el 10 de mayo del año 77. Y van a venir más. 78 tenemos otros 2. 79 otros 2. Son 6 sacerdotes en el periodo de Monseñor Romero. La amenaza es la Ley General del Orden Público. ¿Es moral? Ya hemos estudiado esa figura y por eso Monseñor declara que una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Y ahí hemos hablado de las 4 características y ahora está estudiando Monseñor los 4 actos. Mandar, prohibir, permitir, castigar. ¿Qué manda una ley? Manda un valor, manda una virtud. Hágase, porque es
una virtud, es un mandato. Ayer veíamos de dónde se sacan estas leyes, de la ley natural. Levantarse temprano, trabajar cuando está el sol fuerte, mediano, etc. En la noche descansar, eso es ley natural. Mandar, prohibir, hay que prohibir lo que no es virtud, lo que no es moral. Hay que permitir lo que es indiferente, lo que no afecta a uno y a otro. Y castigar a aquel infractor, a aquella infractora. Son los 4 actos extraídos de la Suma Teológica del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Pero entre ese mandar, prohibir, permitir y castigar, Monseñor ya está intuyendo, porque lo ha visto, ya está intuyendo que se acerca una amenaza para la Iglesia. Es claro que si en febrero, el 28 de febrero de 1977, apenas tenía 6 días Monseñor de haber tomado posesión del arzobispado, la gente protestaba porque había habido fraude electoral y asciende al poder el general Carlos Humberto Romero, con fraude, porque el que había ganado era el de nosotros, Claramont, coronel Claramont. Y si con fraude llegas al poder, con fraude pones las leyes y con fraude vas a querer callar todas las voces disonantes y vas a querer callar a la Iglesia. Y ahí viene la segunda parte. Si nos callaran, si callan a la Iglesia, si impiden que tengamos esta comunicación que tenemos ahora, ustedes, los laicos, sean los micrófonos. Si nos callan, porque han matado ya 2 sacerdotes, y la ley viene amenazando precisamente la libertad de la Iglesia, si nos callan, ustedes sean micrófonos, ustedes sean testigos, testigas. Y de esa manera no habrá ley general del orden público ni otra ley que pueda callarnos. No hay fuerza capaz de callarla a usted, de callarme a mí. No hay fuerza en el mundo, no la ha habido y no la habrá. No habrá fuerza capaz de callar el proyecto de Jesús. Quiero contarles que ayer tuvimos esta conferencia digo yo, pero es una ponencia. Es la 4ª que hace el grupo de sacerdotes amigos de Monseñor Romero. Yo muy agradecido, fue un debate de más de 2 horas, muy bonito, yo contento. Y lo más importante de lo que pasó ayer es que queda una puerta abierta para que engrosemos el esfuerzo que ellos han llevado por años. Ojalá quienes quieran sumarse, yo deseo permanecer siempre en esto, porque está la voz de Monseñor Romero ahí presente. Esperamos pronto tener el video, es largo, es más de 2 horas y media, pero ojalá nos compartan los hermanos el video y lo podamos publicitar para que más gente se pueda ir sumando. Estamos invitados para el sábado 20 de diciembre, vamos a, primero Dios si nos permiten participar, a engrosar ese grupo. Ayer estuvimos 26 participantes y eso da esperanza. Yo también tengo el audio, voy a procurar también editarlo para quitar los espacios, porque yo no soy experto en eso de los Zoom, y gracias a Dios pues logramos por fin transmitir, compartir mi pantalla, etcétera, para las diapositivas que yo tenía. Pero esto es un esfuerzo. Si callan a unos, que no callen a todos. Y Monseñor Romero era consciente de eso. Puede ser que callen al Padre X, que callen al arzobispo, pero a la Iglesia
no la van a poder callar. Por eso necesitamos que los laicos y laicas sean micrófonos, sean testigos, sean testigas. Yo creo que es una de las virtudes que nos heredó el Concilio Vaticano II. Después que la Iglesia era altamente, casi totalmente clericalista, el Vaticano II abre las puertas para que los laicos y laicas tengan protagonismo, pero después de casi 70 años. No hemos podido ser protagonistas como laicado. Hay poquitas experiencias donde un laicado toma las riendas, por ejemplo, de una parroquia. Les comento, en San Jacinto, cuando estábamos nosotros en esa parroquia, la parroquia sigue con los paulinos, pero estaba yo ahí viviendo en San Jacinto con los estudiantes, los teólogos que ya pronto se iban a ordenar. El padre Juan José Mendoza, que ya falleció, intentó hacer un esfuerzo precisamente así, que los laicos lleven todo el trabajo pastoral. Yo, decía él, solo quisiera ser el coordinador. Los laicos recogen el dinero, los laicos programan la catequesis, los laicos, y Juan Mendoza, el padre Juan, hizo un buen ejercicio y de repente se encontró con que la gente no quería. Hay una especie de temor de que el laicado tome las riendas. Hoy estamos en una nueva coyuntura donde si el arzobispo y su obispo auxiliar no hablan, hablen los laicos. Posiblemente estén callados. No sé si es miedo, pero no hablan o hablan muy poco. Entonces, hablen los laicos. Eso es lo que está intentando Monseñor Romero. Si una ley pone silencio a la iglesia, a los laicos no les pueden poner silencio. Sean testigos, sean micrófonos. Vamos a las lecturas. Todas son lecturas, les digo, temáticas. No hay un orden como hacemos en el tiempo ordinario. Son 34 semanas del tiempo ordinario y todo es orden correlativo. Vamos con Isaías capítulo 2, versículos del 1 al 5, y dice lo siguiente. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los días futuros estará firme el monte de la casa del Señor, en la cumbre de las montañas, más elevado que las colinas. Hacia él confluirán todas las naciones, caminarán pueblos numerosos y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén. Juzgará entre las naciones, será árbitro de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, vengan, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para quienes son nuevos en este programa, espero no defraudarlos. Pero estudiando al profeta Isaías, nos encontramos que hay 3 libros en un solo libro. El proto, deutero y trito, así se le llama. Proto Isaías, primer Isaías, deutero Isaías, segundo Isaías, y el trito Isaías. El primer Isaías, capítulos del 1 al 39. Segundo Isaías, 40 al 55. Y el tercer Isaías, 56 al 66. Estamos en el proto, en el primer
Isaías, el Isaías original. Este sí es el autor, es realmente el profeta Isaías. El Deutero es alguien que usó el nombre de Isaías, pero siguió el espíritu del pensamiento del primer libro. Y el tercero lo construyeron una comunidad, un grupo, ya cuando están de regreso en Jerusalén. El proto es antes, el Deutero es durante el exilio y el tercero es cuando ya están de nuevo en Jerusalén. El proto, el original, es una visión la que explica Isaías capítulo 2. La grandeza de Sión, el monte Sión, altura hermosa, qué belleza Sión, es el sueño de Isaías. Todos los pueblos van a venir. A Isaías se le llama el profeta de la universalidad. Cuando estábamos estudiando en la UCA, yo veía que muchos sacerdotes, sobre todo Rafael de Civate, voy a pensar en Rodolfo, en John Sobrino, casi todos se inclinan por un profeta en particular. Hay unos, por ejemplo, que de los profesores nuestros, que prefieren a Amós, otros a Oseas, unos a Jeremías, y yo decía, yo me quedo con Isaías. Isaías es un profeta de la universalidad, pero les decía, espero que no los decepcione, esto es un sueño de Isaías, pero que al final Jesús vino y lo cambió. Esto es un cambio radical, no es una desautorización en absoluto, pero Isaías tiene derecho a presentar a Sión, a Jerusalén, como un sueño. Todos los pueblos van a venir. Y cuando llega Jesús, trae una novedad. No esperen que vengan. Vayan por todo el mundo. Es que Jesús hace un cambio radical. El centro del mundo no es Sión. A estos actuales judíos les dicen sionistas, porque creen que todos los pueblos tienen que venir a doblar su rodilla ante Israel. Jesús cambió el panorama. Vayan, porque el centro del mundo no es el monte Sión. El centro del mundo es el mismo mundo. Vayan por todo el mundo. Predíquenles, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, que no vengan. Eso es Isaías. Vayan. Este es Mateo 28. Gran cambio. Pero estamos en Adviento y hay que meternos en el pensamiento de Isaías. El sueño de Isaías es el monte Sión, altura hermosa. Todos van a confluir. De aquí saldrá la ley. Casa de Jacob. Vengan, caminemos a la luz del Señor. Esto amerita más explicación. Se nos va el tiempo rápido. Solo quiero decir que Isaías está poniendo como centro a Jerusalén. Lo que sucede es que ya está destruido el reino del norte. El reino del norte es Israel con su capital Samaria. Por eso los samaritanos quedaron dispersos. Pero lo ideal es que el centro sea todo Israel. Pero ya está destruido el reino del norte y entonces Isaías escribe para exaltar lo que queda de todo Israel. Solo queda el reino del sur. Y en los capítulos finales del primer Isaías viene la advertencia, por necios, ya vamos a leer el capítulo 7, por necios Jerusalén será destruida y va a venir Nabucodonosor y destruye, pero por necios, los reyes, por no hacer caso. No es el contenido, ya lo vamos a estudiar, no es el contenido, no es hacer alianza con los poderosos. La alianza se hace con Dios. La segunda lectura, ya la hemos estudiado,
Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 14, dice lo siguiente. Hermanos, compórtense reconociendo el momento en que viven, pues ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día está cerca. Dejemos pues las obras de las tinieblas y pongámonos las armas de la luz. Andemos como en pleno día con dignidad. Nada de comilonas y borracheras, nada de lujuria y desenfreno, nada de riñas y envidias. Revístanse más bien del Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como es Adviento, recuerde que yo les decía que no le iba a llamar tiempo de Adviento, no, Adviento. Adviento significa advenimiento. Algo viene. Adviento, advenimiento. Algo viene. Algo nuevo está naciendo. Y estamos a la expectativa. Esto es Adviento. San Pablo. Ya para quienes quieran pueden ir a ver el video que se llama San Pablo y sus escritos en el canal Monseñor Romero y la Misión del Evangelio. Busque ahí en la lupita. Ahí le puede poner San Pablo y los escritos. Y sus escritos. Yo explico precisamente quién es San Pablo y cómo San Pablo influye en el resto del Nuevo Testamento. Ahorita vamos a estudiar cómo entendía Pablo y cómo incidió Pablo los demás textos. Revisemos este capítulo 13 de la carta a los Romanos. Romanos es la última carta que escribió Pablo. Pablo tenía en su cabeza y en su corazón que Jesús no es el Jesús que usted y yo entendemos. San Pablo lo entendió de otra manera. Para San Pablo, Jesús es el Mesías judío, el que venía a restablecer las 12 tribus de Israel. Por error, por negligencia, mataron a Jesús. Pero Dios, como es el Mesías, lo resucitó y se lo llevó. Pero pronto va a volver y nos va a traer la nueva ley. Este es Pablo. Pero esa venida de Jesús, Él ya viene. Por esto escribe San Pablo en esta carta a los Romanos, capítulo 13, 11 al 14. Compórtense reconociendo el momento en que viven. Cristo viene pronto. Ya viene. Pues ya es hora de despertarse del sueño. ¿Listos? Ya viene. La salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Ya viene. Revístanse de Jesús. Cuando usted comprende que San Pablo entendió a Jesús como el Mesías, que los judíos, Sanedrín, junto con el Imperio Romano, lo mataron, negligencia, error, Dios lo resucitó y nos lo va a mandar de nuevo. Entonces, si usted se mete en ese mundo, al estilo de San Pablo, pierde la riqueza. Y esto va a ser todo el contenido del Adviento, no tiempo de Adviento. Pierde la riqueza de vivir al Jesús cristiano. Le estoy diciendo que el Jesús de San Pablo no es el Jesús cristiano. Por eso hay grandes debates en los especialistas si verdaderamente San Pablo se convirtió, y no hay conversión como la que usted y yo se puede imaginar. No, San Pablo tuvo un encuentro personal. Pero con el Jesús Mesías, no sé si me estoy dando a entender, el Mesías judío, el que iba a restablecer las 12 tribus de Israel. Pero ese Jesús Mesías de San Pablo no es el Jesús Mesías de nosotros.
Porque el Jesús Mesías de San Pablo es el Mesías de Israel. Y Jesús, basado en contraponer a Isaías capítulo 2, Jesús es un Mesías no de Israel, sino el Mesías del universo, del mundo. Y eso cambia todo. Cuesta muchas veces dar ese salto. Por eso les digo, yo insisto mucho en que saltemos del Antiguo Testamento y lleguemos al Nuevo Testamento, porque el Mesías, el Jesús Mesías de San Pablo no es el Jesús Mesías de nosotros. El Jesús Mesías de nosotros es el universal y tiene que ser el universal. Usted y yo no tenemos como centro, jamás, cristianos, no tenemos como centro a Israel. No, el centro del cristianismo es el universo. Tenemos una sede en Roma, pero no es que todos los caminos llegan a Roma y Roma es el nuevo Israel. No, el nuevo Israel es el universo, es la iglesia universal. Son diferentes Mesías. El de San Pablo es el Mesías judío. Va a venir, ya va a venir. Y se murió San Pablo, mataron a San Pablo y no vino el Mesías. Y han pasado 2000 años y no ha vuelto el Mesías. Y usted cree, andan predicando, ya viene, allá, y Cristo viene pronto, enseñó John Rockefeller con su plan Santa Fe. Y nos metió una gran prisa, que aquel que sentía pecado se convirtió y aceptó a Cristo, porque ya viene Cristo, ya viene. Tranquilos, decía Lucas ayer, serénense, calma. Y por eso ahora vamos a leer el Evangelio de Mateo. Y Mateo, lógicamente, tiene rasgos de esto que le estoy explicando del Mesías de San Pablo. Mateo 24, 37 al 44 dice lo siguiente. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba hasta que Noé entró en el arca. Y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrastró a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De 2 hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De 2 mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. De hecho, yo sé que va a ser difícil que usted me crea, pero yo no puedo decir otra cosa. El Evangelio de Mateo, en este segmento que se llama, la escatología, lo que va a pasar en los últimos momentos. En el último momento va a venir el Hijo, no de hombre como estudiamos de Daniel, sino el Hijo del Hombre. Mateo está influido por el contexto del que nos habla San Pablo. ¿Qué otra cosa podía leer Mateo, el autor del Evangelio, para escribir lo que está escrito? San Pablo, San Marcos, es lo que había antes. Lucas y Mateo escriben prácticamente en el mismo periodo y tienen como antecedente
el Evangelio de Mateo, que fue escrito entre el año 65 y el 70, no más del 70, no antes del 64. Y el contexto da para estudiar a Marcos, los 7 escritos, eso sí, son textos de San Pablo, las 7 cartas de San Pablo, ahí está Romanos. Y hay una fuente que está perdida, que es la fuente Q, y se atribuye a la fuente Q, que están contenidos ahí. El texto se perdió, no lo tenemos, pero están los dichos y hechos de Jesús que las comunidades contaban. Por aquí pasó Jesús, y fíjense que había un ciego y lo curó. Fíjense que por aquí pasó Jesús y había una tormenta y Jesús calmó la tormenta. Son los dichos y hechos de Jesús. Entonces, el que escribió el Evangelio de Mateo, sea otro, no podía ser ajeno a lo que ya había escrito Pablo. Y esas 7 cartas de Pablo, todas hablan de una inminencia, de una pronta venida de el Mesías judío, que Pablo había difundido. Pero Mateo le agrega elementos propios. La fuente Q describía los dichos y hechos de Jesús. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios trasciende a lo que había escrito Pablo. Va más allá de lo que escribió Pablo. Pablo habló de un Jesús Mesías judío. Y Marcos supera a Pablo diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces Mateo lee a Pablo, lee la fuente Q y lee el Evangelio de Marcos, pero le pone novedades. El Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. No es como San Pablo, ya viene. Cristo viene pronto, ya. No. A la hora menos pensada. Esta es novedad de Mateo. Y para usted y para mí, nos conviene precisamente vivir no tiempo de Adviento, vivir el Adviento. Sí, como una preparación a hacer la memoria, la celebración del 25 de diciembre, 24 a las 12. A las 24 a las 12 se acaba el 24 y comienza el día 25. Por eso esperamos las 12 y nos damos los abrazos, porque el 25 es la fiesta de Navidad. Esa es la primera preparación. Y la segunda preparación es para el encuentro definitivo con el Padre. ¿Va a venir Jesús? Sí. ¿Va a venir? Puede ser que antes que venga nos vayamos nosotros, no lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora. Vamos a seguir con esta catequesis sobre Adviento. Yo espero no desilusionarlos, pero creo que hay que tomar conciencia que estamos en una coyuntura 2025 que da para que comencemos a entender las cosas de otra manera. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.